Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Basil de Omori. Es un videojuego. Espero que les guste esta muñequita. A mí me encantó. El anime está precioso. La verdad, por eso también me animé mucho a hacerla. Porque está bonita. Los ojos, la verdad, no, como que todavía no me convencen, pero se ve bonita. Me encantó cómo se vio. Mide 19 centímetros y medio de alto. El overol está hecho aparte. Y espero que te guste, que compartas. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que me regales una manita arriba y un lindo comentario. Flor, esta fue hecha para ti. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Basil de Omori. Miren, la verdad, yo no sé ni quién es este personaje. Parece que es una niña. Realmente me encantó, pero me súper encantó la imagen de la muñequita. No sé si son los tonos, no sé. Pero cuando esta chica me pide que si se la puedo hacer, porque tiene ganas de una, digo, la tengo que hacer. La tengo que hacer porque son de esos proyectos que te enamora cuando ves la imagen. Entonces, espero que les guste. Voy a hacer lo mejor que puedo, pero lo voy a hacer de tamaño pequeño, o sea, estilo Chabi. No sé si lo estoy diciendo correctamente. De hecho, escogí tonos como en la imagen y que coincidió que sí los tenía. Miren carne. Bueno, es rosita o no sé. Eso lo voy a usar para la piel. La verdad, está así como con azúcar la imagen que quiero recrearla así. Entonces voy a hacer con esto la cara, las piernas y los brazos. El shorecito lo voy a hacer aparte. Creo que dejen veo la foto. El azul es para el peto. Es un short, pero en peto. O sea, es un overall, pero en short. Y va en este tono de azul. Este tono de verde es para la blusita, para la playerita. Este es para el cabello. El tono del cabello es este. De veras que es que se ve increíble. No tienen ni idea. El blanco lo voy a usar para ponerle calzoncitos porque voy a hacer el peto aparte. Está descalza, no va con algo en zapatos. Voy a ver si mis florecitas quedan bien, porque usen tonos azules, rosas y blanco. No, no sé si se vea bien. Usa morados, pues no tengo moradas. O lilas tampoco tengo ya. Pero se vería bonito, pero voy a ver qué tonos quedan. Si no, las hago con estas que tengo aquí chiquitas, este tipo, porque lleva de ese tono. Casi todos son en morado, pero y en azul. Rosas no lleva, pero lo voy a tratar de meter porque no tengo muchas flores. Voy a revisar en mi otra cajita porque creo que sí he de tener. Y les voy a poner de adorno pedrería en la parte de en medio, ¿ok? Y a ver si puedo meter este tipo de florecitas. Ay, es que me encantó. Es que quiero de estas florecitas, pero en esos tonos. Y creo que no tengo. No, creo que no tengo. Pero sí voy a utilizar pedrería. Es que no sé, de esas cosas que me enamoré de esa figurita. Y dije, ay no, sí las voy a hacer. Si no, voy a meter de este tipo, miren. Así de estos tonos. Pero voy a ver. Si no tienes, no te preocupes.
puedes tú poner en la corona de flores de lo que tú gustes. Puedes hacerlas con foamy, puedes hacerlas con fieltro. De hecho, puedes hacerlas con fieltro y te quedan bonitas. Si quieres florecitas troqueladas así, busca a Encantito de Cielo. Ella las vende estas florecitas troqueladas de fieltro. Te voy a dejar mención en el video para que vayas y la busques y y le digas que vas de parte mía y que ya que viste las florecitas troqueladas y ella te las troquela y te las vende, ¿ok? Eso sí, no sé el precio, la verdad no me acuerdo el precio, ya tiene rato que le compré. Entonces te recomiendo que le pidas ahí en las flores troqueladas si estás en México. Y creo que ya. Para los ojos necesitamos fieltro blanco y un tono de verde suavecito. No tengo tono de verde suave. De hecho, tampoco tengo ojos verdes. Estoy viendo cómo hacerle porque realmente sí le quedarían estos. Pero estoy pensando si pongo un ojito así. Estoy viendo cómo se vería. Pero es que estos son muy grandes. Para la muñequita están muy grandes. Y no sé, estoy pensando. Miren. Pero quiero que se vea bonita. No tengo tampoco foamy en tono verde, me parece. Voy a ver si tengo foamy en tono verde. Igual y eso le pongo, pero eso es al criterio de cada una. A ver si no lo arruino, porque ya ven que con los ojos, pues eso es algo importante. Y entonces voy a comenzar ya la muñequita. Es que tengo verde fuerte, no clarito. Es que tiene que ser de este tono. De este. Y entonces espero que les guste y comenzamos tejiendo los brazos. Ok, miren, tengo foamy de este tono verde. Es que el fieltro lo tengo muy oscuro. Muy oscuro. Miren. Y entonces voy a poner el foamy. Y voy a utilizar lo más importante. Un gancho del número 3. Ok. Entonces, comencemos con los brazos ahora sí. Ok, miren, este es el bracito. Entonces, vamos a comenzar con el color carne. ¡Ay! Y entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 2 a las 5 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y en donde subo la cadena, ahí empiezo el primer punto. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? O sea, me refiero a que lo tejo y regreso. No que regrese en la vuelta, sino. Y miren, ya quedó. Volteamos. Y ahora, tejemos de la 3 a la 5, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 5. 2, 4, 5. Ay, tejí una de más. No les digo. Ok. A ver, 2, 4, 5. Sí. Y entonces, ya rellené hasta aquí la manita. ¿Ok? Vamos a cambiar de color. Corto y tomo el verde, que es como limón. No sé por qué estoy con mucha ilusión de este muñeco. Ay, miren. Doblé la puntita del hilo y la jalo y la coso y la tejo.
jalo el color carne y hago un amarre. Les decía, ando con una ilusión de ver terminado el muñequito, la muñequita, porque creo que sí es niña. Tiene otro compañerito que igual y hago, pero estoy pensándole, porque como que le gustan las flores, algo así. No sé qué videojuego sea, la verdad, pero ay, no sé, me encantó las figuritas. Yo creo que sí hay un anime o algo, pero espero que sí haya y yo lo quiera, y yo lo voy a ver porque me encantó. Gracias, Flor, creo que te llamas Flor, la chica que me pidió esto, porque yo no conocía a este personaje. Ok, en la vuelta 6 voy a tejer punto por punto, de la 6 a la 8 en tono verde. Ok, lo tejemos, rellenamos, pero y esta parte verde no la rellenen tanto, que no quede tan llena, para que no quede como muy recto los brazos, o sea, así, sino que queden pegaditos al cuerpo. Y van a rematar después en la vuelta 8 y va a quedar así, ¿ok? Pienso que va a ser rápido hacer el cuerpecito de la muñequita, pero no les conté. El cabellito lo voy a hacer gajito por gajito. O sea, como hice al Bellito, las que me siguen desde hace rato, busquen al personaje de Bellito y así. Así voy a hacer este cabellito. Me va a costar mucho, pero pues vale la pena. La verdad sí lo vale. Y yo creo que ahí voy a utilizar un gancho del 2.5 centímetros. Miren, ya terminé y corto. Para que quede finito el cabellito, ¿ok? Yo creo que sí voy a mencionar eso en los materiales. ¿Para qué? Miren, yo lo meto así con las tijeras. Y meto esto. Y ya quedaron los dos bracitos. ¿Ok? Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las piernitas. Para las piernitas, sí, la primera sí la puedes rematar. La segunda no, para poder unir. Vamos a hacerlo en color carne. Y voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. No me retiro porque ya casi lo termino. ¿Ok? Y el aumento. Cierro la vuelta con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 5, no, de la 3 a la 10 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y me va a quedar esto. Remato la primera pierna, pero la segunda no. ¿Ok? Entonces, de la 3 a la 10, punto por punto, lo relleno y regreso. Si puedes, ya regresas cuando hayas terminado las dos piernitas para poder unirlas. Pero acuérdate que la segunda no la vayas a rematar. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a utilizar el color blanco. Acuérdense que les dije que iba a hacerle sus calzoncitos porque voy a hacer aparte el peto de short. ¿Qué hacemos? Cortamos, doblamos. Ay, disculpen, es que sonó mi alarma, pero no supe. Creo que quedó aquí. Ok, vamos a cambiar el color en la segunda piernita y voy a poner el blanco. Doblamos la puntita del estambre y lo tejo.
y hacemos el amarre. Creo que me había quedado ahí, ¿verdad? Ok, hago el amarre y vamos a hacer esto. Bueno, voy a meter estos dos hilitos aquí para que no me estorben. Así. Así. Entonces, vamos a tejer. En la vuelta 11 es una cadena y tejo 4 puntos bajos. 3, 4 y una cadena. Agarro la otra piernita y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo un punto bajo en la cadena que había tejido. Luego tejo 5 puntos bajos de la primer pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. A ver. 2, 4 y 5. Sí. Y entonces, en la vuelta 12 hago lo mismo. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Espérame. Ya, tengo un error. Espérame. Pero ahorita, así como lo dije, sí estamos bien. Ok. Sí, me había brincado un punto, por eso no me salió. Es que no tejí los 4 al principio. Ok. Entonces, en la vuelta 12 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Ahora sí, queda aquí una cadenita flotante. Ahí hago un punto bajo y luego hago 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo un punto bajo que era el que había tejido sobre la cadena. Y después tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 13 y 14 voy a tejer punto por punto. Lo tejo y luego cambio a color verde limón. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 13 y 14 son 20 puntos bajos. Los tejo en cada vuelta. Ok. En la vuelta 15 ya cambié el color a color verde. Y ya rellené. Sigo rellenando conforme vaya avanzando. Entonces, en la vuelta 15 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Perdón, una disminución. Miren, cuando es cambio de color, la disminución la hago así. Vean. Y hago otro punto para que quede parejita. ¿Ok? Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 4 veces y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 16 y 17 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 16 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale?
Así. Miren, está quedando hermosa. Me está gustando. Es que tiene tonos muy bonitos. Entonces, y de por sí el anime japonés hacen unas muñequitas muy hermosas. Espero me guste como quede, porque si no, que de hecho ustedes ya vieron el resultado. Ok. En la vuelta 18 vamos a tejer los bracitos. Bueno, vamos a pegar los bracitos. Entonces, hago una cadena, tomo el bracito y lo voy a unir por 2 puntos. Miren, lo atravieso y ahí donde subí la cadena hago el primer punto. Es 1, atravieso, van 2 y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego, doblo a la mitad, atravieso y hago un punto y otro punto. Y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vean. Ok. En la vuelta 19 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 2 puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 20 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos y así terminamos el cuerpecito. ¿Ok? Miren. Y no lo iba a hacer de este tamaño, pero no sé, algo me dijo, hazlo de este tamaño, va a salir muy bonita y te va a gustar. Entonces lo estoy haciendo de este tamañito. Espero que les guste. Espérenme. Llevo, para que vean que sí va bien, 2, 4, 6, 8, 10, 11 y 12. Yo creo que les va a encantar. Aunque no conozcan al personaje, les va a gustar mucho este llaverito. No, esta muñequita, no es llavero. Vamos a rematar. Iba a dejarle estambre, pero a ver, ahorita vemos qué onda. Porque igual mejor lo uno con el color carne y no con el verde. A ver, ahí está. Ya rellené. Y hasta ahorita llevamos un cuerpo de 11 centímetros de alto. ¿Ok? Vean. Vamos a hacer la cabeza. ¿Ok? Ok. Vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
Ok, en la vuelta 4, no, sí, voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Este mismo muñeco lo pueden hacer más grande. ¿Cómo? Cambiando el estambre, el grosor del estambre, y ya con eso queda más grande, y el número de gancho. ¿Ok? Por si lo quieren hacer más grande, solamente con eso se puede hacer. Para que lo puedan hacer más grande si quieren. Porque hay personas que cosas pequeñitas sí les cuesta mucho por la vista, por cualquier cosa. Pero lo pueden hacer más grande siguiendo las indicaciones, pero cambiando el tipo de estambre. Ahí ya terminé. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento. Ok. De la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? La marco porque me puedo perder. ¿Sale? Entonces, de la 8 a la 15, punto por punto, son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Así. Ok. Es que me hizo reír mi esposo. Entonces, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y una disminución. 6 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces, y me va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? A ver, espérenme, son 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18. En la vuelta 18, dejen pongo la regla, más vale. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Es que si vieran a mi perrita qué caras pone cuando quiere jugar. Entonces está molestándome. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Espérame, ahorita jugamos. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos, una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 20, que es la última, vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Y voy a hacer una disminución. Un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Yo voy rellenando conforme voy avanzando. ¿Ok? Entonces, terminando la vuelta, rematamos, pero dejamos estambre para coserlo al cuerpo. Lo tejo y regreso. Rellenen bien, bien, bien la cabecita. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Vamos a unirlo. Mira. Ay, qué hermoso el tamaño. Ay, no sé, me estoy enamorando de esta muñequita. ¿Creen que la logré vender? ¿O me la quedo? Bueno, aunque me he quedado con todo, ¿verdad? Porque yo no he vendido. Bueno, vamos a hacer esto. Voy a unir punto por punto. Qué mensa soy. Ok. Así, punto por punto. Lo voy a unir. Son 12 puntos bajos abajo y 12 puntos bajos arriba. Entonces, sí van a quedar justos. Y para los que se preguntaban, sí jugué un ratito con Jumpis. Ay, es que de veras, nos dice su veterinaria que no parece de la edad. O sea, tiene 11 años y no parece. O sea, es que tiene una vitalidad. Y le dice mi esposo, aquí todos somos chavorrucos, nadie aparenta la edad que tenemos. Ay, no. ¿Ok? Entonces, pero sí jugué con ella. Miren, estoy uniendo. Creo que lo más tardado va a ser el cabellito, pero va a valer la pena. Realmente sí vale la pena luego aventarse el camino difícil, porque lo voy a hacer gajito por gajito. Y no me refiero a hacer tiritas tejidas de 20 cadenitas y 20 puntos bajos. No. Las que ya vieron mi tutorial de vellito. Ah, pues es más, también los de Caballeros del Zodiaco. Híjole. No. Hice tirita por tirita y de diferentes tamaños. Eso también fue un triunfo. Que a muchos no les gustaron los tutoriales. Es que el cuerpo aún no me convence, pero voy a repetirlo y voy a hacer un cuerpo que me guste. Sí se ve bien, pero sí tuve mis fallas según yo. Bueno, es que para mí todo luego veo fallas en todos mis trabajos. Cuando creo que me van a salir de una manera, me salen de otra y dije, pero sí les gustan a ustedes. Y dije, entonces no está tan mal, pero como que me he vuelto muy rara yo. Ok, miren, ya quedó. Ya quedó. Y entonces, pero primero del cabello vamos a hacer el peto que lleva la muñequita. Ok, voy a empezar el shorecito. Vean. Ok, vamos a tejer 12 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a cerrar así. Mira, con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. Tejo punto por punto. Así. ¿Ok? Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 2 y 3 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadenita y tejo los 12 puntos bajos. ¿Ok? Y entonces cierro con un punto deslizado. Tejo la vuelta 2 y 3 y regreso. Ok. Cuando termines, la primera la puedes rematar.
la segunda no la remates, ¿ok? Ok, miren, ya que tenemos las dos piernitas, se ve chistoso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago una cadena, tomo la otra piernita y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un punto bajo en la cadena que hice aquí en medio. Y tejo después 4 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Miren, ya los uní. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la cadena flotante hago un punto bajo y luego tejo los 12 puntos bajos de la segunda piernita, que me brinque un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y tejo un punto bajo sobre el punto bajo que había tejido sobre la cadena y luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Y dejen veo si vamos bien, porque también hay que medir si le quedaron bien. Entonces termino las vueltas y regreso. Ok, miren. Está quedando bonita. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer... hice hasta la vuelta 7. Yo creo que hago 2 vueltas más. Ok, hasta la vuelta 9. Punto por punto. No hay pierde. Entonces, la vuelta 8 y 9, punto por punto. Otra vez, 26 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. Miren, ya terminé a la vuelta 9. 2, 4, 6, 8, 9. ¿Qué vamos a hacer? Voy a rematar. Lo estaba pensando porque pasa esto. Voy a agarrar estos marcadores. Aquí es el centro de la cadera. Aquí.
y este es el otro centro. ¿Ok? Y entonces voy a hacer una cadena y la jalo sin soltar las puntas. Y me da esto. Ok. Miren, ya quedó la orejita que les decía. Entonces, ya después de marcar, voy a hacer esto. En la marca voy a saltarme un punto. Me salté un punto. A ver, espérenme. A ver, no, es al revés. Ok. Tengo la marca, me salto este punto y clavo en este. Jalo y hago una cadena y ahí mismo empiezo un punto. ¿Ok? Y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vean, me quedó el punto otra vez libre antes de la marca. Giro el tejido y subo con una cadena y tejo la vuelta 2 punto por punto. Son 10 puntos bajos. Así. Luego en la vuelta 3 giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución, pero vean cómo hago la disminución. Jalo, jalo y luego jalo los 3. Tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y otra vez. Jalo y es otra disminución. Giro el tejido, subo con una cadena y hago otra vez una disminución, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y hago otra disminución. ¿Ok? Y vean, ya quedó el peto. Vamos a tejer aquí 5 cadenas, 3, 4, 5 más una. Y hago esto. A partir de la segunda cadena, hago punto por punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tirantito del peto. A ver si con 5 cadenas quedan. Según yo, sí. Y aquí me voy al segundo punto y hago un punto deslizado. Voy a rematar. Y ya quedó. Me van a decir, es que falta el otro lado. Lo voy a hacer así parecido con la parte de atrás. Espérenme. Porque según yo queda del lado contrario el punto donde terminamos. A ver. Escondo esto. Y escondo este. Ah, bueno, ahorita lo escondo. Ok. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy a hacer la orejita. ¿Sale? Jalé la cadena sin soltar las puntas. Tengo la marca, me brinco uno y hago aquí. Y tejo una cadena y tejo 10 puntos bajos. Y en donde está la cadena tejí el primero, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y si se fijan, quedó aquí el otro libre antes de la marca.
Entonces, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. 10 puntos bajos. Así. Espero que se suscriban. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Te va a gustar mi canal. Trato de echarle ganas a que suba muy seguido los tutoriales. A ver, llevo 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Aquí va uno, pero... Ay, es que no sé por qué luego de repente me cuesta mucho. Ahí está. Giro el tejido, subo con una cadena y hago una disminución. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego otra disminución. Giro el tejido. En la vuelta 4 es una cadena, una disminución, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. ¿Ok? Y vieron, quedó en el sentido opuesto al otro tirante. Giro y tejo 5 cadenas más una, 3, 4, 5 y una. Y a partir de la segunda es punto bajo. Van 2, 3, 4 y 5. Ok. Y un punto deslizado en el siguiente punto. Corto. Y vean, voy a esconder esta. Yo siempre clavo primero la aguja. Así. Y la atravieso por donde quiero que pase. Y luego la ensarto. Porque como está corto el estambre, hago esto. Vean. Se ve bien chistoso, ¿verdad? Quito estas y vean. Vamos a ponerle el peto. Ahí está. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Y vean. Entonces, le voy a dar una puntadita y que queden aquí. Así. Ay, se ve chistosa. Ok. Pero le voy a dar la puntada con hilo de coser en azul. Para que no se vea mucho el hilo. Miren. Así. Ok. Lo hago en ambos lados y regreso. Ok, vamos a hacer... Es que saben que estoy viendo que lleva orejitas. Entonces voy a hacer las orejitas. Iba a hacer el cabellito, pero voy a hacer las orejitas. Vamos a hacer 2 cadenas, 3 cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer 6 puntos dobles bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro. Jalo este y vean. Y voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unirla. ¿Ok? Y entonces vamos a unir la orejita.
y la voy a unir a la mitad del cuerpo. Y la voy a hacer en la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 tiene que quedar la orillita de abajo. ¿Ok? Del cuello para acá. Entonces vean, la pego y no la muevo. Hoy tengo que poner un trapito o algo porque el vidrio hace que se me resbale el muñeco. Así. Y aquí. Remato. Y la clavo y la llevo a otro lado. Ay, perdónenme. Así. Y entonces voy a pegar la otra, hago la otra oreja y la pego. De hecho ya empecé a hacer los gajitos del cabello, pero es que lleva gajitos así, unos aquí, otros así, y yo creo que ahorita hago la oreja y les explico cómo hacer los gajitos. Ok, miren, esta tirita que va al lado de las orejas, esa es diferente a las otras que le había enseñado. Vamos a tejer otra igual para este lado. Son 2 cadenas y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta. Después vamos a hacer una cadena y ahí mismo hago el primer punto y tejo de la vuelta 2 a la 7 punto por punto. Son 4 puntos bajos, los cierro con un punto deslizado. Ok, volteo. Así. Entonces lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta. Ok, corté y voy a rematar. Entonces voy a esconder esta tirita por dentro del cabellito. Y voy a pegarla aquí. Unas voy a pegarlas, otras las voy a coser. Pero miren, no la voy a pegar totalmente, sino la puntita la voy a dejar suelta. Y voy a hacer esto. Ok. Esta la empecé a pegar y vamos a hacer los gajitos. Igual y queda muy, vean cómo se zarandea la cabeza. Voy a introducir una banderilla. Ok. Voy a cortar como por aquí. Ustedes pueden poner una barra de silicón antes de cerrar el muñeco. Es que no lo puse antes porque yo dije no va a ser necesario, pero el peso del cabellito creo que sí. Vean, ahí está y ya quedó. En serio, no pasa nada, miren, porque no llega ni siquiera a la parte de aquí, o sea, vamos bien. Entonces, vamos a hacer los gajitos. Los gajitos los voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Dejo la segunda vuelta y va a ser 4 puntos bajos. 2, 3 y 4.
Antes de cerrar, empujo para afuera el centro y cierro con un punto deslizado. Y vean, en la segunda vuelta va a quedar una cadena, un punto bajo, un aumento, 2 veces, y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Así. En la vuelta 3, en la vuelta 4, perdónenme, porque acabo de hacer la 3. 1 y 2 son 4 puntos. La 3 es un punto bajo, un aumento 2 veces. Y en la vuelta 4 voy a hacer 6 puntos bajos, punto por punto. 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 2 veces. Y nos va a dar un aumento. Aquí. 2 puntos bajos, un aumento 2 veces y nos da un total de 8 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 2 veces. Y va el aumento. Y cierro la vuelta. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 2 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. 2, 3, 4 y el aumento. ¿Ok? Lo cierro y en la vuelta 8 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los dejo, rematamos y dejo algo de estambre para poder unir. ¿Ok? Así. Muy bien. Ajá. Y entonces vamos a rematar, pero dejo estambre. Y vamos a hacer esto. Yo voy a ir pegando gajito por gajito, irlo tratando de acomodar. Es que no puedo ponerles una foto, pero voy a tratar que quede así como el cabellito así todo revuelto, porque de hecho así lleva el cabellito, como que no, está despeinado. Entonces hago varios gajitos, pero los voy a ir pegando. Ok, atravieso la cabeza y atravieso el gajito. No se preocupen si no llevan un orden, porque pues quiero que se vea despeinada. Los dos que pegamos al frente de la oreja, esos sí van así. Y los que van aquí arribita ya llevan un orden. Y miren, ya rematé y entonces hago esto. Lo atravieso por aquí y corto. Así vamos a hacer varios gajitos. ¿Ok? Lo sigo haciendo hasta cubrir la cabeza. Es que aquí enfrente lleva como flequillo. Y entonces después vamos a poner las florecitas como coronita. Ok, miren, les estoy mostrando el avance.
Aquí se llega a abrir un poquito más el... Miren, este sí lo pegué al de la oreja. Este lo separé porque lo puse en medio de los dos de aquí. No importa porque el que ponga acá arriba va a tapar este pedazo y así. No tiene un orden, pero sí, miren cómo va quedando. Pero se va viendo bonita. Y vean, todavía nos faltan las florecitas. Entonces se va a ver muy, muy bonita. Así. Porque todavía nos faltan los flequitos. No sé si poner en otros tonos también. Como estos así como suavecitos. Es que el café se me hace un poco fuerte. Porque por eso no estoy poniendo tampoco verde. Miren, no sé. Es cuestión de ver. Porque el amarillo también se me hace un poco fuerte. Pero es que no he sacado la otra latita que tengo. Entonces, vean. Así va a ir las florecitas, todas alrededor, pero encima del pelito. Entonces, termino de hacer el pelito y luego regresamos con la coronita. Pero vean, llevo 2, 4, 6, 8, 9 y no, todavía no termino. Pero júrenlo que se va a ver bonito. Si tú tienes el estambre un poco más delgado, se vería mucho mejor, ¿ok? Entonces, es que creo que tengo un cabello aquí enredado. Espero que, voy a llenar otras 2 hileras y voy a hacerlo del el flequito con ustedes para colocarlos y que sepan cómo va. Ok, miren, puse dos tiritas de estas en la vuelta 1, 2, 3. Entre la 3 y la 4. Y voy a pegar un poquito. Así. Nada más para darle forma. Así. Ok. Y miren, sigo poniendo gajitos. Y así voy pegando en la parte de abajo de cada gajito, para que agarre forma. Y sigo. Aquí voy a poner otro que abarque aquí en medio. Y ya casi estoy terminando. Sigo haciendo gajitos. Y miren. Sí se va a hacer un poquito pesada la cabeza, pero con el soporte que le pusimos ya quedó bien. ¿Ok? Vean. Ok. Miren, puse la tercera aquí arribita en la hilera de arribita y ya quedó el flequito. Entonces sigo rellenando toda esta parte con los demás piquitos y regreso. Pero vean, ya quedó la forma de adelante. Y se está viendo bonita. De veras que sí, me encantó. Y espero que le encante a la chica que me la encargó. Y sigo tejiendo, ¿sale? Los piquitos, porque es que si los voy poniendo como voy pegando, se va a hacer enorme el video. Aquí me falta una. Entonces lo voy a pegar. Voy a ir cerrando los piquitos, ¿ok? Ok, miren, ya quedó. Y ahora vamos a pegar lo difícil, las florecitas. Dejen, veo la foto. Ok. Vean, las flores van aquí. Así. Vamos pegando de una en una. Así.
seguras de sí mismas, digo, pues ya. No creo arruinarla. Ajá. Vamos a ver. Pego otra azul. Aquí. Luego una rosa. Aquí. Una blanca. A ver si tengo blancas. Dejen, busco la otra lata. Sí, tengo amarillas. Así. Quiero ver si tengo moradas. Es que estas azules están grandes. Es que la verde se pierde. Creo que ya no tengo blancas. No, ya no tengo blancas. A ver, voy a poner esta café. Y me falta una. Híjole. Voy a poner un azul. Que se supone que en azul es la predominante. Ahora voy a poner las piedras. Yo creo que voy a poner de diferentes tamaños. Vean. Por ejemplo, esta. Miren. Tengo esta. Ay, se me pegó. Así. Es que se me están pegando. A ver. Déjenlas pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Me encantó. No sé ustedes, pero a mí me encantó. Ahora, vamos a hacer los ojitos. Para los ojos, adivinen qué. Encontré estos pedacitos de, de fieltro.
Entonces me van a servir para los ojos, porque ven que no tenía. Entonces tiene que ser casi el mismo tono pero no tengo. Tengo puro verde fuerte. No, este es muy fuerte. No, yo creo que es el pistache. Voy a ver cómo se ve. Entonces, primero voy a hacer los ojitos blancos. Así. Creo que es así. Y voy a hacer el círculo. A ver. Oye, es que los ojos de los animes son muy difíciles. Pues creo que sí. Nada más que... adivinen qué. Lleva un contorno negro. Así. Dejen, sigo haciendo intentos porque todavía no me convence. Vean, va así. Ok. Ay, la naricita. Para la nariz vamos a hacer esto. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ay, ay. Así. Y corto. Y hago esto. Hago un amarre. Corto el excedente. Y empujo hacia abajo las orillas. Y ya quedó. Y queda aquí. Ay, no sé, no me convence el ojito. Dejen, voy buscando la forma. Ok, miren, más o menos quedaron así los ojitos. Yo siento que sí pueden quedar más bonitos, nada más que yo no soy muy buena como con el anime. Y voy a ponerle sus cejas. Y es que trae algo negro aquí en la orilla. Pero si le pongo el estambre negro, ay no, se ve horrible, parece como zombie. Miren, voy a hacer esto así sencillitos y voy a pasar doble vez la ceja. Así. Así. Y aquí voy a tratar de rematar. Y lo mando a otra parte. Entonces,
Si quieren pueden ponerle boquita. Según esto, ay, mi aguja. Ok, ya la recogí. Voy a ver si se le ve bonito en rojo. Si no, la vamos a poner en rosita. A ver, espérenme. Es que igual y en rosita se ve mejor. Es que como tiene la boquita abierta, y de hecho nada más tiene un puntito de boca. A ver, dejen veo. Nada más han de ser como 2 líneas. Y vean, nada más la estoy sobreponiendo porque si no... ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. Ay, sí, se le ve bonito en rojo. No, pues sí la voy a dejar. Ok, miren, ya quedó. Quedó de 19,5 centímetros de alto. Espero que te guste, Flor. Creo que sí te llamas Flor. Ahora sí traté de aprenderme tu nombre. Y que sea lo que esperabas de la muñequita. Mira. Espero que te guste y que ahora sí que fue lo máximo que te pude ayudar. Y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Eso me ayudaría muchísimo. Entonces, aquí está Basil de Omori, que es un videojuego. Y creo que a ella le gustan las flores. Entonces es igual a mí. Nos vemos en el siguiente tutorial. Comparte, suscríbete. Espero que te guste mi canal. Y si ya estás suscrita, voy a seguir subiendo más tutoriales. ¿Sale? Bye.